Pecados capitales con la incorporación primero de Henry Helens. ¿Cómo le va, Henry? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo nos hemos divertido y hemos aprendido con este ciclo de pecados capitales? ¿Sí? Que hoy mete un 2 en 1. Hoy trajimos los 2 en 1 para culminar, que tienen que ver con dos que son bastante comunes, ¿no? Claro. Que son la ira y la gula. ¿Sí? Cuando se juntan es un gran problema. Claro, sí. Pero vos sabés que regulan un poco... Regula, está bien. Sí, regulan un poco el mismo órgano, ¿no? Nosotros siempre hacemos una correlación entre los estados emocionales, las situaciones energéticas también, con lo que nos pasa a nivel físico, ¿no? Claro. Y en este caso ambos confluyen en el hígado, ¿no? Pero vamos a empezar con el tema de la ira, ¿no? Recordando, como siempre, que en este caso, en este ciclo, lo que intentamos hacer es darle herramientas a las personas para cotejarlo con lo que les pasa a diario, ¿no? Exacto. Para tener algún tipo de herramienta para manejar este tipo de situaciones y no quedarnos solo en el ámbito esotérico, místico, ni siquiera religioso, ¿no? Si tuviéramos que definir entonces a este pecado capital, que para muchos ya a veces quizás ni pecado sea. La ira. Claro, que se incurre... Sí. Sí, sucede casi que a diario, en forma regular, pero en realidad tal vez haya una mala interpretación de la ira, ¿no? Tal vez la primera mala interpretación de la ira arranca también en las Escrituras, ¿no? Cuando se habla de la ira de Dios. Algo que me llamó la atención cuando estamos hablando de un pecado capital, cómo Dios tiene un pecado capital, ¿no? Entonces, ahí sí hay una mala interpretación, ¿no? Pero la ira tiene mucho que ver con esa necesidad de control de algo que no debes controlar, ¿sí? Y ahí parte una de las razones o situaciones más psicológicas. Y también, ¿no? Ahí se va directamente vinculado con la gula, ¿no? Esa situación que también se sale de control. Se sale de control. Y ahí también hay una relación entre ambos dos pecados, ¿no? Pero en la ira, tal vez, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no se trata de un arrebato, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de ira, hablamos de alguien que tuvo un día de ira en donde algo muy humano se desborda y tiene un cierto tipo de inconvenientes con su entorno, ¿no? Pero en este caso la ira habla justamente de un comportamiento regular. Regular, ¿no? Y sostenido. Muy bien, tenemos además un informe donde vincula precisamente ambos pecados y su incidencia en nuestro organismo. Sí, que tiene que ver justamente con Richard Carlin, ¿no? Que nos acompañó durante todo este ciclo, en donde él le da una interpretación un poco más energética, espiritual a este tema, ¿no? Lo vemos entonces. Yo como maestro de Reiki y manejarme con todas las energías, las bioenergías, sabemos muy bien, y hay uno de los principios que habla sobre justamente solo por hoy, no te enfades, no tengas enojo, no tengas bronca, sino que piensa, respira profundo, cambia, entiende que tanto el enfado, el enojo, la ira y las preocupaciones que genera todo eso, es un desgaste brutal de energía que tiene el ser humano. Por lo tanto, uno tiene que salir de eso, cambiando con la voluntad, ¿no? Con todos los otros, con las otras virtudes, moviéndonos a cambiar esa energía que nos atrapa y que nos destruye interiormente, ¿no? ¿Podemos dañar energéticamente a otra persona? No digo físicamente, sino energéticamente. ¿Podemos dañarla simplemente por sentir ira por él? Bueno, personas sensibles, con capacidad de evidencia, y mismo la parapsicología lo estudia muy bien, sobre el gran efecto que uno genera cuando tiene una explosión de ira o un sentimiento de bronca hacia alguien o hacia un hecho puntual, en el cual se puede apreciar, según videntes y según personas sensibles, pueden captar como pequeños rayos, pequeñas bolas de esferas de energía que se desprenden de la persona que siente la ira y van a impactar directamente en la persona. No importa si la persona está cerca, está a otra distancia. Sabemos muy bien que cuánticamente el pensamiento no tiene espacio ni tiempo. Y un pensamiento cargado de ira, como una emoción cargada de ira, de bronca, de enojo, eso indudablemente va a ir dirigida a donde está la ira, la bronca y el enojo, donde me generó eso, ¿verdad? Por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos, porque somos creadores de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y de acuerdo a lo que pensamos, es lo que creamos. Y de acuerdo a lo que creamos, nosotros podemos decretarlo y concretarlo al hacer nuestra acción también después. Bien, ahí escuchábamos a Richard Carlin. Importante eso de la posibilidad de dañar energéticamente. Sí. Que gráficamente nosotros a veces lo vemos en televisión, en las películas, que cuando alguien está odiando en ese momento a alguien que sale en rayitos de los ojos, ¿no? Claro. Que en realidad
uno de los mensajes que tiene que quedar aquí con respecto a la ira es ese, ¿no? Que nosotros, más allá de que alguien se lo estemos diciendo, le estemos haciendo un daño real físico, también a nivel energético, cuando es producto de nuestra ira, lo estamos dañando. Sí, yo ¿no? creo que incluso lo que no medimos es cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos en los episodios de ira. Exacto, y ahí está la segunda parte que es tan importante, ¿no? Cuánto nos enfermamos nosotros, por aquello de que todo lo que va viene, y además la propia emoción de la ira provoca una gran cantidad de disturbios biológicos, celulares, justamente, que provocan, como decíamos, un conflicto que termina redundando en un problema hepático generalmente, ¿no? Cuando nosotros tenemos mal el hígado, los que trabajan con este tipo de asociaciones entienden de que hay algo que tiene que ver con rencor, bronca, ira asociado, y por lo tanto ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? ¿Cuánto tengo yo de ira hacia los demás, hacia las situaciones, hacia mí mismo muchas veces, que provoca este estado que también termina provocando después a veces la gula, ¿no? Porque esa frustración, esa ira, empieza a transformarse en una necesidad extrema de consumo. Claro. ¿Sí? Está bien, la gula como sinónimo de consumo, porque es como que la gula hoy por hoy la podemos, sacando de los alimentos, la podés amplificar a un montón de aristas. A muchas cosas, ¿no? El consumo excesivo de cualquier sustancia, inclusive. Dentro de la gula, justamente, se encuadra, por ejemplo, el exceso de consumo de alcohol, de cigarrillo, de sustancias que tienen que ver con las drogas pesadas también, ¿no? Ahí encuadra también justamente lo que es la gula. ¿Y cuál es el principal perjuicio justamente de la gula? Tal vez hay dos. Uno es que nos aleja de lo espiritual. ¿Sí? Nos aleja de volvernos un poco más sutiles y entender qué es lo que nos pasa con nosotros e ir hacia adentro, sino que de empezar a depender de la afuera, ¿no? Depender justamente, ni más ni menos que de esas sustancias, nos esclavizamos hacia esas sustancias, nos olvidamos de todo nuestro potencial que tenemos justamente para ser personas espirituales evolucionadas, ¿no? Y un poco acerca de esto también nos habla Richard Carlen en esta segunda parte. Lo escuchamos. Bueno, tanto los alimentos como el aire, el agua, todo lo que el ser humano consume tiene energía vital. Tiene la energía pránica, que está impreso, y en cada alimento que consumimos, eso es lo que estamos ingiriendo. Por lo tanto, parte de esa energía que está en el alimento va a parar lo que se llama al doble etérico y al cuerpo, vamos a decir, áurico, parte del cuerpo áurico, después que haga sus procesos en el campo bioenergético humano. Por lo tanto, el alimento que nosotros consumimos debe tener una buena calidad de prana, ya que muchos alimentos no lo tienen, por los químicos, por los procesos químicos que han llevado los alimentos. Entonces esos tienen carencia o mucha falta de esa energía vital. Tenemos diferentes capas, vamos a decir así. Nuestro cuerpo físico es la capa más densa o la más visible, pero después tenemos cuerpos más sutiles, desde el campo etérico, el cuerpo etérico, doble etérico, que es donde están los centros de energía, los chakras, que son vórtices de energía que absorben y expulsan energía vital, energía cósmica. Y estos vórtices de energía lo que hacen justamente es metabolizar. Ahora, si nuestro cuerpo etérico está, digamos, excesivamente cargado de toxinas y de elementos contaminantes, ¿no? Seguramente va a poder canalizar o metabolizar esa energía pránica, energía universal, que es la que básicamente nos alimenta. Por eso es importante que todos los excesos que nosotros cometemos, todo ese exceso que a veces nosotros creamos adicciones, y esas adicciones juegan en contra de nosotros, de manera que es realmente muy destructiva en el ser humano, porque muchas veces destruye una especie de barrera que se llama una película, que está conformados por átomos ultérrimos, que es la última expresión de división de un cuerpo al otro, y en esa división se provocan lo que se llaman fluidos intercambiantes entre los planos diferentes del cuerpo. El ser humano tiene 7 cuerpos, tiene 7 chakras, y por algo tenemos 7 pecados capitales y también tenemos 7 virtudes. Entonces, de alguna manera, eso tenemos que trabajarlo muy bien y cuidar justamente de que la gula, que esa necesidad, esa ansiedad, porque es una ansiedad que se genera dentro de nosotros, que nos lleve siempre a un extremo o al otro, ¿no? Muy bien, perdón que estaba
chequeando Sí. una información, en realidad a nivel de producción. Bien, una cosita interesantísima que estaba comentando aquí Richard Carlin es la impronta de la carga energética que tiene nuestra comida, lo que consumimos, ¿no? Que no es solo molecular lo que consumimos, también tiene una carga vibratoria. ¿Cómo la cocinamos? ¿Cómo la preparamos? Exacto, y esto tiene muchísimo que ver justamente con eso, ¿no? Con el espíritu, la onda que utilizamos en el momento de elaborar nuestra comida, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Aquí que se hace en forma divertida, distendida, la comida tiene una carga diferente. Absolutamente. Que cuando vamos, no sé, a un bar y está la señora que pone las milanesas con un mal humor bárbaro hablando mal de su compañero, a veces eso, viste, que genera cierto tipo de Sí, o que quizás no tuvo un buen día, claro, en fin. Claro, exacto, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar eso también, ¿no? Cómo nosotros proyectamos nuestras energías al alimento, ¿no? Porque todas las escuelas espirituales hablan de lo mismo, ¿no? La alimentación no es solo molecular, también es energética, ¿no? Y también tener en cuenta que a veces se nos distrae por demás, ¿no? Con respecto a lo que consumimos, ¿no? A veces alcanza con empezar a revalorizar lo que es la comida casera, las cosas elaboradas también con ese entorno, y no tanto estar distraídos con que consumir excesos, justamente porque hay un aparato mediático a veces que nos alienta a consumir por demás también, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde nosotros tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Y eso es gula también, ¿eh? O sea, no solo es gula gula de los alimentos, Exacto. sino consumo en general. Sí, bueno, sí. hemos pasado y paseado por los 7 pecados capitales. Toda esta información está en el Facebook de Zona Desconocida, exactamente. Como siempre. Y el agradecimiento a Richard Carlin, sí, biólogo, por la buenísima disposición de todas estas semanas sí. para compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Y Así qué tendremos en próximas entregas? Y a partir del próximo lunes seguramente comenzamos con un ciclo sobre medicinas alternativas o tratamientos holísticos alternativos complementarios. Sin duda, habrá muchos televidentes pendientes de esa información.